Otra de las personalidades políticas que se une a esta voz democrática que pide la libertad de López es el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga. Presidente, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, a ti y a toda la gente que te sigue en el canal de las Américas NTN 24. Presidente, una cosa es esperar lo que la lógica demanda, que es la libertad de Leopoldo López, y otra, realmente pensar que esto pueda suceder. ¿Realmente usted alberga la esperanza de que Leopoldo pueda quedar libre? Hola. ¿Me escucha? Ok, ya vamos a retomar nuestra conversación con el presidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, que ha sido uno de los expresidentes que en ocasiones anteriores ha tenido la oportunidad de visitar Venezuela. Lo hizo con el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, lo hizo también con el expresidente de Chile, Piñera, y ha sido una voz activa por la democracia en Venezuela. Ha estado siempre gestionando en favor de esta democracia y de los presos políticos. Ya lo tenemos de nuevo. Presidente, yo le preguntaba que si en medio de esta circunstancia usted realmente alberga la esperanza de que Leopoldo pueda quedar libre. Los augurios no son buenos, Idania, porque fíjate que en este proceso que no tiene ni pies ni cabeza, a un opositor por pensar diferente, por criticar al gobierno, que en Guatemala lo ha hecho la Iglesia Católica, empresarios y decenas de miles de personas han criticado al gobierno y ha renunciado el señor Pérez Molina por corrupción. En Venezuela se criticaba la corrupción, la penetración de narcotráfico, la ineptitud económica, la criminalidad, la inflación, la escasez, muchas cosas. No debería haber juicio, no debería jamás un opositor estar detenido por pensar diferente. Aquí se ha criminalizado el pensar diferente, se ha vuelto materia justiciable el criticar. Y menos debía estar Leopoldo López preso. Cuando rechazó la oferta de irse a otro país que le hizo el gobierno, se quedó, se entregó, demostrando que jamás va a abandonar a Venezuela. Pero te decía, los augurios no son buenos, porque embajadores de otros países amigos y periodistas y otros opositores que tratan de ingresar al juicio no se les permite el acceso a un proceso que debería ser oral, público y con cobertura de prensa. Pero este gobierno le tiene tanto terror a Leopoldo López que lo tiene sordo y lo tiene invisible. No puede hablar, no se lo puede ver, no se lo puede fotografiar, no se puede registrar una imagen de él, y tiene a la comunidad internacional, a la prensa, a los embajadores, a observadores que quieran aproximarse, nos tiene ciegos y sordos. No podemos ni escuchar ni ver lo que está pasando. Claramente no son buenos augurios, porque si de verdad hubiese la intención de hacer justicia, habría la transparencia de permitir acceso irrestricto a la prensa, a embajadores y a amigos de Leopoldo López. ¿Por qué ese ensañamiento en contra de Leopoldo López? El alcalde Ledesma tiene casa por cárcel, el alcalde de San Cristóbal también tiene casa por cárcel. ¿Por qué ese ensañamiento del gobierno de Nicolás Maduro contra Leopoldo López? Ese aislamiento, además, al cual se le tiene sometido dentro de la propia cárcel de Ramo Verde. Por una sencilla razón, Idania, Venezuela ha producido, diga lo que diga cualquiera, incluyendo lo que yo podía pensar, el líder político más influyente del siglo XXI, el extinto Hugo Chávez, carisma, gran capacidad comunicacional, políticas absolutamente equivocadas que dejaron a ese país sumido en la debacle. Ya no está acá el señor Chávez, su reemplazante no le da la talla, ha mandado al descalabro a ese país. Y este país, que ha producido una figura de corte global muy conocida como el extinto Hugo Chávez, ahora está produciendo una figura icónica, paradigmática. El líder latinoamericano de la lucha por la libertad, el símbolo global de la democracia latinoamericana, se ha convertido en Leopoldo López. Y un régimen autoritario que se aferra con uñas y dientes al poder para seguir robando, para seguir destrozando, para seguir encubriendo actos dolosos, le tiene terror al líder que claramente encarna la alternativa que va a reemplazarlos democráticamente con el apoyo del pueblo boliviano.
Y eso se viene el 6 de diciembre. Leopoldo claramente es un referente fundamental de la oposición venezolana, que tiene una ventaja abrumadora sobre el régimen y particularmente sobre quien realmente manda y ordena en Venezuela, que no es el presidente Maduro, es el señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, maneja Fuerzas Armadas, sobre él pesan sendas acusaciones internacionales y la base de su poder es ser presidente de la Asamblea. El 6 de diciembre, si hay un voto mínimamente transparente, la oposición, con la imagen y referencia de Leopoldo y la lucha de Ledesma, Ceballos y toda la gente de la Mesa de Unidad Democrática, va a tomar la mayoría, va a mandar a Cabello a su casa, va a perder la base de su poder este señor y es el principio de la recuperación democrática de Venezuela. Quien la simboliza, quien la encarna, es Leopoldo López. Sobre él ha pesado una larga pena administrativa que fue revertida por la OEA, pero fue inhabilitado administrativamente muchos años y está claro que este régimen que tiembla ante Leopoldo López quiere extender esa inhabilitación administrativa al ámbito penal y tenerlo bajo régimen de silencio. No interesa dónde, lo que quiere es que no hable, que no se lo vea, que no se lo filme, porque cada vez que hay una aparición, un video, una fotografía de Leopoldo López, este régimen decrépito que gobierna Venezuela se pone a temblar y no tiene respuesta. Y ante la falta de respuesta y la debacle electoral que se les avecina en diciembre, recurren, Idania, hasta el distractivo externo. Insultar a Estados Unidos y el imperio no sirve porque Estados Unidos se reconcilió con los padrinos cubanos que tiene este régimen. Asustar a Guyana tampoco sirve porque es un país pequeño. Entonces desatan esta crisis con Colombia. He escuchado de que hay cancilleres de UNASUR ahora yendo a mediar. Ojalá que hagan una mejor tarea que el triste papel que desempeñaron cuando fueron a Venezuela estos cancilleres a mediar entre la oposición y el régimen de Maduro y no hicieron absolutamente nada y dejaron pie a la represión autoritaria, al cierre de medios y a una catástrofe económica que está destrozando al pueblo venezolano. Usted ha dicho bien, el canciller de Argentina y el canciller de Brasil hicieron presencia en el día de hoy en Bogotá y se reunieron con la canciller de Colombia, María Ángela Holguín. Entendemos que van a seguir a Venezuela y que estarían, por supuesto, intentando mediar en esta crisis. La pregunta es si querían mediar o si están preocupados. ¿Por qué impedir que esto se discuta en el seno de la Organización de Estados Americanos, que sería el foro por excelencia a nivel regional para discutir este tipo de problemas? Pero pareciera que cuando los problemas son grandes y de Venezuela se trata sobre todo, está vedado. Es decir, en la OEA no puede discutirse nada que tenga que ver con esto. Y Dania, una de las páginas más tristes de la OEA, no del secretario general que ha dicho lo correcto, está yendo mañana a Cúcuta, sino de los países miembros, que ante una situación tan clara, tan nítida, donde no caben las medias tintas ni las posiciones de buscar una solución salomónica, no caben. Hay un estado donde el gobierno se está cayendo a pedazos y por distracción electoral agreden al adversario, haciendo una expulsión. No son deportaciones, Idania. Deportación es llamar a la persona, usted no tiene papeles en orden, vayamos donde el juez, tenga derecho a la defensa, y si el Estado anfitrión tiene razón, deporta a una persona. Esto no es eso, es expulsión colectiva en base a nacionalidad, de forma cruel, separando a padres de hijos, a niños de madres, a estudiantes de la escuela donde reciben su formación, gente que no puede ni recoger sus enseres, y todo por ser de la nacionalidad que escoge el gobierno de Venezuela agredir, que son el pueblo colombiano. Ante esa situación, lo que cabe es un repudio, una condena clara, sin medias tintas, sin ambivalencias, sin buscar mediar entre la represión y el abusado. Uno no media, uno toma partido. Si uno estuviera en Alabama en 1963-64, no buscaría mediar entre negros oprimidos y un gobierno abusivo. Si uno hubiera estado en Sudáfrica cuando Mandela luchaba por igualdad de derechos, uno no hubiera ido a mediar. Cualquier ser humano democrático, cualquier canciller que se precie de respetar los derechos humanos, hubiera tomado una posición clara. No lo hicieron. ¿Por qué, Idania? Porque aún quedan resabios del petropoder venezolano, que llegó a controlar 22 de 34 votos en la OEA, ahora tiene 5, 17 ya tomaron posición. La pregunta es cómo otros países que no son empleados ni satélites de la Alianza Bolivariana y de Venezuela pudieron ser chantajeados o intimidados por los remanentes del petropoder
de Venezuela, que claramente actuó en la siguiente dirección, Idania. Se sabía que si había mayoría para repudiar y condenar los hechos dolosos que está perpetrando el régimen venezolano contra humildes colombianos en la frontera, pues podía haber mayoría después para pedir que se aplique la Carta Democrática en el caso de Venezuela, y por eso es que el régimen de este país ha movido todas sus fichas y ahora está trayendo a cancilleres que vienen a mediar, prestándose al juego distractivo cuando en situaciones como estas, de expulsiones colectivas por mera nacionalidad, marcando casas y demoliéndolas, separando familias y dejando a gente sin enseres, lo que cabe es la condena y el repudio sin pensar dos veces, porque Venezuela está haciendo en la frontera a los colombianos lo que hace años le viene haciendo al pueblo venezolano en Caracas y todas las ciudades, dejarlos sin comida, dejarlos sumidos en la criminalidad. No hay medicamento para el enfermo, no hay comida para el que tiene hambre, la inflación se devora los bolsillos, periodistas son duramente reprimidos, decenas de presos políticos. Los venezolanos viven sufriendo lo que estamos viendo que se ha hecho en contra de humildes ciudadanos colombianos. Y el mundo debe tomar conciencia de esto y repudiar ambos hechos dolosos con la misma firmeza, no a la expulsión colectiva de colombianos en la frontera y no a la represión autoritaria que está llevando a que un símbolo de la lucha democrática hoy esté siendo enjuiciado en silencio, sin cámaras, sin publicidad y ante una juez, y termino con esto, Idania, que me imagino no hay que enojarse con la juez, es un régimen autoritario. Recuerda que la última jueza que obró de acuerdo a justicia, la jueza Fiuni, liberando a una persona perseguida por el régimen. La jueza fue encarcelada y violada, no metafóricamente, física y realmente. Es así como este régimen abusivo lleva a cabo estas acciones reñidas con un mínimo de decencia y respeto a los derechos humanos. Hoy lo importante es que el mundo preste atención. Esta parece que va a ser, como dice la película, la masacre judicial de viernes por la noche, y parece que van a prorrogar esto hasta muy tarde para evitar repercusiones mediáticas o populares respecto al juicio que están llevando con tanta hazaña contra este líder latinoamericano de la lucha por la libertad, el admirable Leopoldo López. Presidente Quiroga, gracias como siempre por acompañarnos y por estos minutos en NTN 24. Muchas gracias, Idania, a ti, y fuerza y fe a Leopoldo, a Antonieta, a Lilian, a todos los admirables venezolanos. Son un ejemplo por la lucha de la democracia en el hemisferio y nos enseñan cómo luchar con valor y coraje. Gracias por ese lindo paradigma que están dejando en nuestra historia. Gracias. Muy buena tarde.